Hola, buen día. Yo soy la señorita Baeza Ruiz Ana Rita, quien actualmente está cursando el sexto semestre de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia de la Escuela de Enfermería de Nuestra Señora de la Salud, la cual está incorporada a la Universidad Autónoma de México. Mi catedrático es el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, el cual nos imparte la materia de farmacología obstétrica. Y les voy a presentar el tema de shock anafiláctico en el primer trimestre del embarazo. Bueno, pues el shock anafiláctico se puede dar ya sea por un alimento o por un fármaco, el cual pues nos puede causar una reacción alérgica grave o como comúnmente se le conoce pues como shock anafiláctico, el cual pues tiene como síntomas el dolor de cabeza, la dificultad respiratoria, la presión arterial baja, el dolor abdominal, el picor y la inflamación. El shock anafiláctico pues es una reacción de hipersensibilidad sistémica, instauración rápida y potencialmente fatal, que por lo regular de los casos, pues si no se llega a tratar de una forma adecuada, pues puede causar la muerte, con manifestaciones clínicas y severidad variable, o sea que sus síntomas o sus signos pueden variar dependiendo de la persona. Resulta de una activación específica, que es la alergia, y no específica, que es la no alérgica, de los mastocitos o los basófilos, de las vías inflamatorias o de ambas. La mayoría de las anafilaxis mediadas por la IgE y otras por la IgM y por la activación del complemento. Las reacciones alérgicas se producen con mayor frecuencia en las personas de 30 a 50 años. De sexo femenino, hay 2 de cada 3. Antecedentes de espasmofilia y atomía, que es el asma bronquial, la fiebre del heno, alergias a comidas o pues a los fármacos, estados de ansiedad exagerada o la exposición a los múltiples fármacos anestésicos, que pues esta sería como postoperatoria. La clasificación de Hels y Combs. Hels y Combs se clasifican a los accidentes de hipersensibilidad en 4 tipos. El primero de ellos es la inmediata, que esta es con los anticuerpos circulantes que se fijan en los tejidos en presencia del antígeno específico, y pues estos provocan la liberación de los mediadores químicos, que estos son pues la histamina, la serotonina, la bradiquinina, heparina y la acetilcolina. El tipo 2, que es la citotóxica, que esta pues es la destrucción por los anticuerpos y el complemento de las células que contienen el antígeno. Y ejemplos de ellos pues serían la anemia hemolítica autoinmune. El tipo 3 sería la semitardía, que esta es cuando comprende enfermedades inmunes. Ejemplos de ellas pues sería el fenómeno de Arthur, enfermedad del suero y neumopatías inmunológicas. Y en el tipo 4, que son las retardadas, estas pues son con los antígenos transportados por los linfocitos sensibilizados o secretados por ellos, que sería la linfoquinas. Por ejemplo, pues la alergia de la tuberculínica, que como se muestra en las imágenes. La anafilia mediadas por la IgE es el riesgo de la hipersensibilidad tipo 1, y pues esta es la sensibilización a un antígeno por exposición previa, o sea que ya hayan tenido como antecedentes de esta. En la primera exposición se produce una IgE
específica por el anticuerpo y la capacidad de producir esa IgE mantenida en la memoria de las células plasmáticas. La hipersensibilidad ocurre por una exposición subsecuente al mismo antígeno y que este pues induce a la producción de la IgE a una pues gran escala. La interacción de la IgE unida a los mastocitos y a los basófilos con su antígeno inducen a la degranulación y a la liberación de los mediadores inflamatorios y estos pues ocasionan urticaria, edema, vasodilatación, broncoconstricción, hipotensión con taquicardia. Y pues la urticaria y eso pues se muestra más que nada en las imágenes, igual que el edema pues en los miembros inferiores. Los mastocitos se marginan posteriormente en el tejido conjuntivo y los basófilos, estos pues circulan en la sangre pasando a los tejidos como parte de la respuesta inflamatoria y pues ambos se caracterizan por tener gránulos citoplasmáticos que contienen histamina preformada. Cuando un antígeno se une a dos anticuerpos en la membrana de los mastocitos, ocurre una activación inmunológica, que pues esto induce a la movilización de sus gránulos citoplasmáticos hacia la membrana celular. Y lo que esto, y con esto, pues pasa a la liberación de la histamina y otros mediadores preformados y mediadores neoformados. Los efectos de la histamina asociados a los de otros mediadores preformados y neoformados pueden llevar al shock anafiláctico y la manifestación clínica más grave es la anafilaxia. Algunas de las manifestaciones clínicas que se pueden dar en un shock anafiláctico, de acuerdo a los órganos, pues en el cardiovascular, algunos de sus signos y de los síntomas que predominan, pues sería la taquicardia, la arritmia, la hipotensión, el colapso vascular y el infarto agudo al miocardio. En los órganos del aparato respiratorio, pues sus signos y los síntomas más comunes serían los estornudos, la rinorrea, la ronquera, la disfonía, el estridor laríngeo, la sensación de cerrazón de garganta, edemas de vías respiratorias superiores, taquipnea, broncoespasmo, apnea y asfixia. En la piel ocurre el prurito palmoplantar inicial y luego generalizado, el eritema, la urticaria y el angioedema. En los órganos del aparato gastrointestinal, pues serían las náuseas, los vómitos, cólicos, dolor abdominal, deposiciones acuosas o sanguinolentas, que esto puede ser también por la diarrea y la incontinencia. Y en los órganos del aparato nervioso, pues serían las convulsiones, sensación de muerte inminente y la pérdida de la conciencia. La anafilaxia en el embarazo, pues sus incidencias es de 3 de cada 100,000 embarazos y pues las causas principales serían por los antibióticos o por el látex. La hipersensibilidad inmediata que ocurre durante el embarazo es una condición clínica que puede poner en peligro la vida humana. El diagnóstico inicial de la hipersensibilidad inmediata es presuntivo y pues esto es porque se sospecha en función de las características y de la gravedad de los signos y de los síntomas, porque pues como ya les mencioné anteriormente, puede que se dé la muerte si es que no es tratada pues rápido. Y pues esto es porque en el momento en el que se presentan los signos y la introducción del alergeno es pues más profunda y así,
pues la aparición de los síntomas puede ser de una manera mucho más rápida. El diagnóstico etiológico de una reacción de la hipersensibilidad inmediata, pues se basa en una tríada que incluye la descripción de la reacción clínica en curso, así como las pruebas biológicas y alergológicas. El útero grávido comprime la vena cava inferior, impidiendo el retorno venoso y reduciendo así el gasto cardíaco. El estado de bajo flujo empeora por la vasodilatación periférica y la fuga capilar intersticial inducida por la anafilaxia, como aquí se puede ver en la imagen. Los signos cutáneos pueden aparecer tardíamente debido a que puede existir una vasoconstricción cutánea en la primera fase. La ausencia de signos cutáneos no permite excluir el diagnóstico de anafilaxia, y pues estos también pueden haber otros signos y otros síntomas, que en los respiratorios pues sería la tos, las sibilancias y la disnea, y en los digestivos pues sería el vómito o la diarrea. Durante la fase inicial, pues lo que puede orientar a tener un diagnóstico más certero y pues más seguro. La anafilaxia en los partos con analgesia neuroaxial generalmente se asocian a los antibióticos o al látex, con unos pocos casos producidos por los coloides y la ranitidina. La anafilaxia durante la cesárea con anestesia neuroaxial, pues esto se debe principalmente al látex y se produce de 10 a 30 minutos después de iniciada la cirugía o de minutos después de administrar la oxitocina, ya que las contracciones inducidas por oxitocina favorecen la absorción del látex depositado por los guantes en el útero. Otros casos que se publicaron, pues se debe al uso de los coloides. Los reportes de anafilaxia durante cesáreas con anestesia general se deben al uso de la succinilcolina. Todos los pacientes presentaron broncoespasmos y ninguno presentó signos cutáneos, o sea que fue como asintomática. No se han reportado morbimortalidad materna cuando la anafilaxia ocurre durante el trabajo de parto, pues que sería el fisiológico. Y se han reportado morbimortalidades neonatal en el 46% de los casos con alteraciones neurológicas hasta muerte neonatal, ya que en la mayoría de los casos existió una gran demora en realizar la cesárea o no recibieron adrenalina a pesar del colapso cardiovascular severo. Cuando la anafilaxia ocurre durante la cesárea, no se han reportado morbimortalidad neonatal, pero sí se han reportado morbimortalidad materna. Esto último se debería a dosis inadecuadas de adrenalina o que no se reconoció la presencia de la reacción alérgica. Un caso clínico, pues es de una mujer de 28 años de edad, con antecedentes de asma bronquial desde la niñez, con asma intermitente, se automedicaba con spray de salbutamol, que es una medicación de rescate, tratada con corticoides en una ocasión en los últimos 5 años, sin antecedentes de relevancia. Presentaba un embarazo de 14 semanas de gestación. Se decidió intervenirla quirúrgicamente de emergencia por torsión aguda de un quiste de ovario. Manifestó tolerancia satisfactoria a otras anestesias generales y locales. Recordaba reacciones cutáneas luego de la administración de sulfaprim, pues cuando era niña, en su niñez. Negó haber padecido desde entonces reacciones adversas a otros medicamentos. Durante la introducción de la anestesia general endotraqueal para un procedimiento quirúrgico de urgencia, la paciente reaccionó con una obstrucción bronquial severa con caída brusca de la saturación de oxígeno.
con intensa cianosis, bradicardia gradualmente importante y un paro cardiorrespiratorio. Presencia de grandes abones cutáneos distribuidos de forma concéntrica en el cuello y en el tórax, con marcada coloración rojiza. La gravedad del caso requirió masaje cardíaco externo, así como de la administración de adrenalina, anotrópicos, calcio, esteroides y bicarbonato de sodio al 8%, y se logró una adecuada reanimación. La paciente salió del paro cardiorrespiratorio, aunque continuó con un marcado desequilibrio hemodinámico e hipotensión sostenida. El examen neurológico puso en evidencia las pupilas pequeñas, simétricas, con reflejo fotomotor presente, situación que se mantuvo durante todo el transcurso de la reanimación. Se hallaron lesiones cutáneas de tipo abones diseminados fundamentalmente en el cuello y en el tórax, con bordes bien definidos, gran coloración rojiza, forma regular, de enorme tamaño y rápida aparición, que se fueron generalizando progresivamente, ubicándose de forma simétrica en brazos y en las piernas. Se comenzó con un enérgico tratamiento de reanimación circulatoria, con el cual se fue compensando en transcurridas horas. El diagnóstico. Pues el diagnóstico se trata de un caso clínico de una paciente obstétrica portadora de una enfermedad quirúrgica de urgencia con las características de shock anafiláctico, perioperatorio con instalación brusca de síntomas obstructivos respiratorios y colapso circulatorio, que llevó al paro cardiorrespiratorio en una gestante portadora de asma bronquial, automedicada y confusa historia de reacciones adversas a los medicamentos. Se debe destacar pues que la paciente tuvo esa reacción solo cuando se había inyectado una dosis de ketamina de 100 miligramos y succinilcolina de 100 miligramos por vía endovenosa lenta, las cuales fueron aplicadas en dosis terapéuticas, previos cálculos adecuados al peso corporal de la gestante. La valoración perioperatoria. En operatorio de una paciente asmática, aunque asintomática, es valorar si la paciente se encuentra en una verdadera remisión o es por la automedicación. Incluir el estudio funcional respiratorio, pues que en este caso, por tratarse de una obstétrica de urgencia, no los poseía. Administración con precaución lenta y en forma progresiva de los relajantes musculares, con previa adecuación de las dosis y correcta selección de los fármacos. La incidencia de la anafilaxia durante la anestesia general, el periodo intraoperatorio y el posoperatorio tiene un rango de 1 de cada 400 a 1 de cada 25,000. De 90 a 95% de las reacciones anafilácticas a los relajantes musculares ocurren en mujeres y precisamente se está en presencia de una gestante. Los cambios anatomofisiológicos que se producen en las pacientes obstétricas favorecen y elevan el riesgo de la producción de estas reacciones anafilácticas. Las cardiopatías por la mayor frecuencia de los trastornos de excitabilidad ventricular que padecen estas pacientes, y las pacientes asmáticas por presentar broncoespasmos más intensos. El tratamiento tiene una doble función. El tratamiento sintomático fundamentalmente sobre las manifestaciones cardiovasculares y respiratorias, y pues intenta disminuir la liberación de los mediadores químicos o la acción de los mismos sobre los órganos diana.
El plan terapéutico a seguir debe incluir la suspensión inmediata del fármaco sospechoso de causar la reacción y cambiar el equipo de administración, manteniendo la vía aérea permeable, precisar si es necesario la intubación y la ventilación con oxígeno 100%, en caso que la misma no se hubiera realizado. La posición del tren de Lemberg para favorecer el retorno venoso, suspender la anestesia si la reacción ocurre en la introducción y finalizar la intervención lo más rápido posible. La adrenalina, la dosis inicial es de 0.2 a 0.5 miligramos por kilogramo de peso y repetir a dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo de peso hasta obtener el efecto deseado. La dosis total puede llegar de 5 a 10 miligramos. La adrenalina es un fármaco de primera línea. El uso es precoz en reacciones severas, la dosificación correcta, la dosis excesiva puede producir vasoconstricción uterina y la dosis adecuada permitirá recuperar el gasto cardíaco y la perfusión placentaria. Las dosis recomendadas en grado 1 no se recomienda utilizar. En el grado 2 a veces podrían ser necesarias pequeños bolos de 10 a 20 unidades. En el grado 3, los bolos de 100 a 200 unidades cada de 1 a 2 minutos o infusión de 0.05 a 0.1 gramos sobre kilogramo por minuto, titular según la respuesta hemodinámica. Y en el grado 4, los bolos de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. La reposición vascular intensa con cristaloides y coloides. Si el broncoespasmo no mejora con la adrenalina como comúnmente ocurre en estas pacientes, se administrarán broncodilatadores como el salbutamol, el aerosol y la aminofilina por vía endovenosa. Los corticoides, que es 1 gramo de metilprednisolona, 500 miligramos de hidrocortisona. El bicarbonato de sodio, si existe acidosis metabólica y con previa realización de hemogasometría para determinar sus valores y la dosis, aunque su uso hoy se hace controversial. Para muchos autores en la población obstétrica, la dopamina, la tubotina o noradrenalina, si persiste el colapso circulatorio y lograr mantener el estado de normodinamia. En pacientes con riesgo histamínico, con la liberación se pueden utilizar anestésicos inhalatorios. En pacientes obstétricas, los mismos aportan más riesgos que beneficios en relación a la constricción uterina normal y el riesgo de pérdida fetal asociado al posible impacto del sangrado por la vasodilatación. En el caso de los anestésicos intravenosos, la dosis de prueba no es aconsejable. Por presentar el mismo riesgo, se recomienda que su administración sea diluida y muy lenta. Las reacciones anafilácticas de la ketamina se producen con elevada intensidad en su presentación y estas desencadenan severos broncoespasmos, taquitis, laringitis y el edema glótico. La emergencia impidió destacar en esta paciente la posibilidad de producción de una reacción anafiláctica a este fármaco. La evolución dependerá de la eficacia y la precocidad del tratamiento instaurado. El shock anafiláctico en el 20% de los pacientes se puede volver a producir en las primeras 24 horas, por lo que deberá permanecer en la UCI. Las embarazadas, horas después, tuvo presencia de lesiones cutáneas generalizadas
y desestabilización hemodinámica que se logra compensar rápidamente. Los signos clínicos de hipotensión, broncoespasmos y laringoespasmos puede persistir durante horas a pesar de un tratamiento correcto. La paciente evolucionó satisfactoriamente con estabilización lenta y progresiva de su estado de hemodinamia y buena recuperación neurológica. Fue dada de alta de la sala de cuidados intensivos varios días después, logrando llevar su embarazo a término y en óptimas condiciones, sin repercusión por la diada madre-feto. Y pues en conclusión, la anafilaxia durante el embarazo es poco frecuente, pero un reconocimiento tardío y o tratamiento inadecuado puede ser fatal para la madre y el feto, ya que como anteriormente se los mencioné, pues puede llegar a la muerte. Se debe administrar la adrenalina precozmente, dosificada según la gravedad del cuadro. Su sobredosificación se asocia a complicaciones graves. Y si no hay respuesta al tratamiento, se debe realizar una cesárea de emergencia lo más rápido posible, con objeto de salvar tanto la vida de la madre como la del feto. Y pues estas serían las fuentes que yo consulté para sacar la información. Y pues esto sería todo. Muchas gracias.